Universidad Tecnológica Boliviana presenta la responsabilidad civil, trabajo desarrollado por el alumno Anthony Steven Tapia Riveros, de la carrera de Derecho, cuarto semestre, paralelo A, de la sucursal La Paz. La materia Derecho Civil 3, impartida por la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Concepto: la responsabilidad importa un deber que, como respuesta adecuada, soporta quien ha causado un daño o perjuicio. El responsable tiene que indemnizar a la víctima. La responsabilidad enfrenta a dos elementos objetivos o personales: la víctima y el victimario, a quien padece el perjuicio y a quien es agente del mismo. Se parte de la idea del daño como un mal, como un disvalor, algo que se quita lo que era nuestro. Esta conducta es considerada dañosa y se muestra como impropia, equivocada o ilícita. La acción del ordenamiento jurídico consiste en una sanción a pedido de la víctima y la misma tiende al resarcimiento o reparación del perjuicio y en lo posible al restablecimiento del estado anterior. Hablemos de la acción y antecedentes de la responsabilidad civil. En las comunidades primitivas se caracterizaban por la venganza. No diferenciaban la responsabilidad civil de la penal. Como primer caso tenemos la ley del talión. La misma establecía de manera incipiente una relación entre el daño sufrido y la venganza, con el tan conocido ojo por ojo y diente por diente. Hablemos ahora de la composición. Esta etapa surge posterior a la ley del talión y tenía el carácter voluntario, porque constituía el precio de la venganza. La víctima del daño podría renunciar a la venganza a cambio de la entrega de una suma de dinero por parte del ofensor. Hablemos ahora del derecho romano. Acá se perfilaban la existencia de dos clases de daños: los que provenían de un delito público, los que eran consecuencia de un delito privado. Los delitos públicos, denominados crimina, eran perseguidos por el Estado y se sancionaban con una pena pública. Los delitos privados, denominada delicta o maleficia, lesionaban a un particular, a su familia o patrimonio. Estos delitos se castigaban con una pena privada de índole pecuniaria. Hablemos ahora de la ley de las 12 tablas. Esta significa el primer documento escrito de naturaleza jurídica. Esta ley, la composición legal, consistió en una pena privada y al mismo tiempo en una reparación. Esta ley además preveía otros delitos, mismos que eran castigados con una multa fija o la pena del doble del daño causado. Pasemos a hablar de la ley Aquilia.
misma que tenía los siguientes elementos, de acuerdo a la ley. El daño debía ser causado a otro en parte de su fortuna. Este daño causado por la acción de un cuerpo sobre otro cuerpo. Debería existir ausencia de derecho en la conducta del ofensor. Y por último, el daño debía ser causado al dueño del bien. Más adelante, el derecho justiniano modificó la ley Aquilia. En ese periodo, el daño podía ser ocasionado sin la lesión material de la cosa. El derecho justiniano permite que esta acción pueda ser ejercida por quienes tuvieren un derecho real cualquiera sobre el bien, esto sin ser necesariamente propietarios. Hablemos ahora del antiguo derecho francés. Contrario a la acción penal pública de la acción penal privada. En esta etapa se llegó a admitir que todo daño resultante de una culpa debe ser reparado. Dentro de sus influencias encontramos al derecho canónico. En parte, en esta etapa se llega a la conclusión de que un delito surgen dos consecuencias: la pena y el resarcimiento. Hablemos ahora de lo que significa los fundamentos de la responsabilidad civil. La ciencia del derecho en esta materia ha presentado grandes pasos de evolución de manera muy significativa. En efecto, el principio del orden jurídico, según el cual no hay responsabilidad sin culpa, mismo precepto ha sido elaborado después de un largo proceso. El fundamento de la responsabilidad civil en la actualidad repasa los siguientes razonamientos: el daño, pero más en el injustamente sufrido que el causado con ilicitud. La responsabilidad civil tiene como componente estructural a una razón de justicia y la solución indemnizatoria. El derecho moderno ha avanzado y multiplicado hipótesis de responsabilidad sin culpa, en la cual el factor de atribución es objetivo, riesgo, seguridad o garantía. Hablemos ahora de los presupuestos de la responsabilidad civil. En este presupuesto encontramos al hecho humano, mismo que deja de lado los hechos o fenómenos de la naturaleza, que como se sabe también pueden ser causados. La antijuricidad significa que es contrario al deber jurídico o a una obligación preexistente. La ilicitud del daño es la consecuencia de toda conducta injusta que lesiona un derecho subjetivo de otro o un interés. Presupuesto de la imputabilidad. Este elemento se refiere a la capacidad de responder del sujeto, mismo que realizó el hecho. Es la capacidad delictiva civil de la cual dependerá la culpabilidad de la gente. Presupuesto de la relación de causalidad. Debe existir una relación de causa a efecto entre el hecho ilícito y el daño ocasionado. La vinculación que debe existir entre el hecho y el daño. Dentro de este presupuesto vamos a encontrar a varias teorías, como ser
la teoría de la conditio sine qua non, teoría de la causa próxima, teoría de la causa adecuada y la interrupción del nexo causal. Por último tenemos al presupuesto del daño resarcible. La noción de daño en cuanto presupuesto de la responsabilidad civil se entiende como la lesión o menoscabo a un interés patrimonial o extrapatrimonial acaecido como consecuencia de una acción. Según Eduardo Sassoni, el daño debe reunir los siguientes requisitos. Debe existir un interés sobre el bien que ha sufrido un menoscabo. El daño debe ser cierto y por último debe subsistir al tiempo del resarcimiento. Hablemos ahora de la responsabilidad contractual y no contractual. La responsabilidad contractual deviene del incumplimiento obligacional de un contrato. En contrapartida, la responsabilidad no contractual viene de la obligación de cumplir un deber legal o de la abstención de un comportamiento cuyo incumplimiento es causante de un daño. Hablemos ahora de los factores de atribución. Los factores de atribución se clasifican en dos. Factores objetivos son los que no tienen en consideración una reprochabilidad. Entre otros ejemplos de los factores objetivos tenemos el riesgo, la equidad, la garantía, la igualdad en la distribución de las cargas públicas, etc. Hablemos de los factores subjetivos que van a tomar en cuenta la reprochabilidad de la conducta del sujeto ofensor o causante de un daño, sea esta porque obró descuidadamente por culpa o porque lo hizo con intención dañina, el dolo. Hablemos ahora de la culpa. La culpa es un factor de atribución subjetivo. Presupone la imputabilidad. Por tanto, se quiere necesariamente la imputabilidad, pues supone la ponderación de las circunstancias para hacer una valoración y previsibilidad de las consecuencias del propio actuar. La culpa puede presentarse de diversas maneras, como ser negligencia, misma que consiste en una conducta omisiva, imprudencia, que es una conducta positiva consistente en una acción de la cual debía que abstenerse, o en una acción que ha sido realizada precipitadamente. La impericia es la capacidad técnica para el ejercicio de una función determinada, profesión o arte. A esta forma también se la llama mal práctica. La inobservancia de los reglamentos consiste en observar las diligencias prescritas por las normas jurídicas para una actividad reglada. En cuanto a la clasificación de la culpa, tenemos principalmente la culpa civil y penal, que a lo largo de mucho tiempo y la doctrina del derecho se ha discutido si la culpa civil y penal son conceptualmente idénticas o si, por el contrario, entre ellas existen diferencias esenciales. Entre las corrientes de la temática existe la corriente dualista, que distingue ambas categorías conceptuales, y la corriente unitaria, que consiste que la culpa es
conceptualmente una sola. En el primer precepto de la corriente dualista vemos lo siguiente: se va a considerar en cuanto a su finalidad, en cuanto al grado y en cuanto a la prueba de la culpa. Hablemos ahora del dolo. Su concepto es el concepto dolo no es unívoco. Se distinguen tres acepciones: el dolo como vicio de la voluntad, como elemento de los hechos ilícitos, y el dolo en el incumplimiento de las obligaciones de origen convencional. En la responsabilidad civil, el dolo se configura como aquella intención maliciosa, el deseo de perjudicar a otro y causar daño. Hablemos ahora de la responsabilidad por hecho ajeno. Y encontramos acá varios preceptos. Por ejemplo, la responsabilidad del padre y de la madre o del tutor, regulado en el Código Civil Boliviano en el artículo 990. Y a resumen, se entiende que el accionar culposo del menor es un presupuesto de la responsabilidad de los padres, toda vez que la patria potestad impone a los padres obligacionales no solo respecto del hijo, sino también con relación a los terceros. Segundo caso, la responsabilidad de los maestros que enseñan un oficio, presente en el Código Civil Boliviano, artículo 991. En resumen, es una responsabilidad que se funda en el deber de vigilancia. El acto dañoso del discípulo o aprendiz debe ser objetivamente ilícito, porque si es ilícito, no habrá que reprocharle al profesor o maestro. Por último, la responsabilidad de los patronos y comitentes, regulados y presentes en el Código Civil Boliviano en su artículo 992. Para que proceda la extinción de responsabilidad del patrono o comitente, debe existir el cumplimiento de ciertos requisitos, como la relación de dependencia laboral, la anticuricidad del hecho cometido por el dependiente, el factor de atribución con relación al dependiente y por último existir el daño a un tercero. Veamos ahora la responsabilidad por el hecho civil de las cosas. Cuando se produce un daño, puede ocurrir que ninguna cosa haya intervenido activa ni pasivamente en su producción. Otras veces las cosas escapan al control del hombre. Ello puede ocurrir porque tienen un vicio o porque su dinámica impide que el hombre las domine o dirija. Las alternativas de la causación dañosa por una cosa resultan ser las siguientes: los daños causados con las cosas, los daños causados por el vicio de las cosas y por último los daños causados por el riesgo de las cosas. En el Código Civil Boliviano se consignan los siguientes casos de responsabilidad por el hecho de las cosas. En el artículo 995 hace referencia al daño ocasionado por cosa en custodia y en el artículo 996 hace referencia al daño ocasionado por animales. Por último, vemos el riesgo creado. Toda actividad se dice implica riesgos para terceros, por lo que sería justo imponerle al creador del riesgo la reparación del daño derivado materialmente de su actividad. La figura del riesgo creado como principio general y de responsabilidad ha merecido la repulsa de la doctrina más acreditada.
los grandes doctrinarios del derecho civil se han ocupado del tema con escasas excepciones. Se ha repudiado la teoría del riesgo creado como fundamento explicativo de la responsabilidad en general. En síntesis, la noción del riesgo creado responde al principio de la responsabilidad objetiva y en solo en casos muy concretos se constituye en factor de atribución de responsabilidad civil. En el Código Civil boliviano hacemos referencia a este instituto en el artículo 998. Espero que hayan disfrutado de la presentación. Gracias por su atención.